Pregunta 33. De nuevo nos encontramos ante un caso clínico, en este caso un tema muy interesante por su prevalencia, que es la osteoporosis, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. En primer lugar nos encontramos con una paciente de 67 años en la cual nos dicen que han realizado una densitometría, tanto a nivel lumbar como a nivel del cuello femoral. Os recuerdo que la densitometría a nivel de la columna lumbar lo que nos determina fundamentalmente es la densidad del hueso que llamamos trabecular, que es el que forma parte de los cuerpos vertebrales. Y la densitometría realizada en el cuello femoral lo que mide fundamentalmente es la densidad del hueso cortical, que es el que predomina a este nivel del cuello femoral. Bien, ¿cómo hay que interpretar una densitometría? La densitometría la tenemos que interpretar siguiendo lo que conocemos como evolución natural de la masa ósea a lo largo de la vida. Sabemos que el pico de masa ósea habitualmente se produce a los 25-30 años y que a lo largo de la vida, después de este pico de masa ósea, hay una tendencia fisiológica a ir perdiendo de manera lenta algo de masa ósea durante toda la vida. Cuando hacemos una densitometría, nosotros el valor de esa densitometría, es decir, los gramos por centímetro cuadrado de hueso evaluado, los vamos a comparar con la densidad normal que tienen las mujeres en su pico de masa ósea, es decir, en ese pico de masa ósea entre los 25 y 30 años, de la misma población de la paciente. Esta comparación de la masa ósea de la paciente con el pico de masa ósea que tienen las mujeres entre los 25 y 30 años es lo que conocemos como T-score. Bien, el T-score, para considerarlo patológico, debe de ser un T-score por debajo de una desviación estándar. Esta paciente tiene una pérdida de masa ósea claramente por debajo de una desviación estándar. Consideramos la densitometría normal hasta una pérdida de una desviación estándar en el T-score. Consideramos que hay osteopenia cuando la pérdida de masa ósea está entre -1 y -2,5 desviaciones estándar, y consideramos que la paciente ya tiene osteoporosis con un T-score por debajo de 2,5 desviaciones estándar, tanto a nivel del cuello femoral, hueso cortical, por lo tanto, como en hueso trabecular, en los cuerpos vertebrales, la paciente tiene un T-score por debajo de 2,5 desviaciones estándar. Por lo tanto, podemos establecer el diagnóstico de osteoporosis. Igualmente, lo que nos dicen en el caso clínico es que el consumo de calcio de la paciente es bajo en su dieta. Y nos plantea las posibilidades terapéuticas. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, la pregunta, ¿hay que tratar a la paciente? Consideramos que sí. El tratamiento de la osteoporosis, una vez establecido el diagnóstico con una densidad mineral ósea por debajo de 2,5 de desviaciones estándar respecto al T-score, respecto a la masa ósea de las mujeres jóvenes, todas las pacientes, todas las mujeres en esta situación deberían en principio recibir tratamiento para disminuir la pérdida de masa ósea a partir de este momento. Posibilidades terapéuticas. Terapia hormonal sustitutiva. Esta paciente no parece que sea muy adecuada para la terapia hormonal sustitutiva porque esta se indica sobre todo en los siguientes años a la menopausia. Hay que administrarla con cuidado porque hoy en día sabemos que puede incrementar algo el riesgo de cáncer de mama, y eso ha hecho que muchas mujeres no deseen tomar terapia hormonal. En principio, daremos terapia hormonal sustitutiva a aquellas mujeres posmenopáusicas con síntomas importantes de la menopausia que quieran recibir tratamiento para los síntomas, ¿de acuerdo? Bien, en este caso nos están planteando una mujer de 67 años con una menopausia hace 18 años que no parece desde luego adecuado iniciar tratamiento con terapia hormonal sustitutiva. La actitud terapéutica que más se suele tomar en la terapia de la osteoporosis es la utilización de bifosfonatos, tanto en pacientes con osteoporosis posmenopáusica precoz como en casos más tardíos o lo que denominamos osteoporosis del anciano por encima de los 75 años. Los bifosfonatos son fármacos que disminuyen la actividad del osteoclasto y por lo tanto disminuyen la resorción ósea. La respuesta 1 nos habla de risedronato, que es uno de los bifosfonatos más utilizados.
Si el paciente tiene un consumo de calcio bajo, por debajo de 1000-1500 miligramos al día de calcio, además es adecuado suplementarle con calcio y vitamina D para asegurar la absorción de calcio adecuada de este paciente. Bien, por lo tanto, la respuesta 1 parece que es la respuesta más adecuada. ¿Qué otras posibilidades terapéuticas tenemos? También podemos utilizar lo que se denominan modificadores de los receptores estrógenos. Es decir, un fármaco similar a un estrógeno, pero que se ha modificado para que actúe sobre los estrógenos, los receptores que nos interesan estrogénicos, pero no sobre otros que pueden producir daños como aumento del riesgo de cáncer de mama. ¿Qué fármaco tiene estas cualidades? Pues un fármaco que utilizamos, o que se puede utilizar en este sentido, es el raloxifeno. El raloxifeno es un modificador de los receptores estrogénicos que disminuye, en vez de aumentar, el riesgo de cáncer de mama. Se utiliza sobre todo en aquellas mujeres que tienen riesgo de cáncer de mama, pero tiene un efecto menos potente que los bifosfonatos y la terapia hormonal sustitutiva. Sobre todo tiene sentido en mujeres posmenopáusicas a partir del segundo año de la posmenopausia y en los primeros años. En este caso es una mujer que tuvo una menopausia hace ya bastante tiempo y por lo tanto los bifosfonatos serían superiores al raloxifeno. Finalmente tenemos otra posibilidad terapéutica que es la teriparatida. Es una molécula sintetizada a partir de la paratormona que tiene un segmento de la misma, el denominado segmento N-terminal. Este es un segmento que tiene un efecto osteoformador. Es un fármaco, sin embargo, de difícil administración porque se hace por vía subcutánea y diariamente. Estaría indicado solo en aquellas osteoporosis muy graves, con fracturas ya presentes y que intentamos aumentar la formación de hueso. Por lo tanto, de manera genérica, el fármaco más utilizado son los bifosfonatos, tanto en osteoporosis tipo 1 como tipo 2, por su fácil administración por vía oral, por su bajo precio y por su alta respuesta en la mayoría de los casos. Pregunta 34. Bien, una de las enfermedades metabólicas del hueso diferente a la osteoporosis que debemos de recordar es la osteomalacia. ¿Por qué se produce la osteomalacia? La osteomalacia es una alteración de la mineralización del hueso. En el proceso de remodelado del hueso normal hay una primera fase de resorción de hueso mediada por los osteoclastos, a continuación se forma tejido osteoide por los osteoblastos, pero falta una fase final muy importante que es la mineralización del nuevo hueso, que la realiza el hueso con depósito de cristales de hidroxiapatita. Estos cristales de hidroxiapatita llevan calcio y llevan fósforo y por lo tanto aquellos pacientes que tienen tendencia a la hipocalcemia o la hipofosforemia van a tener una inadecuada mineralización del hueso. La causa más frecuente en todo el mundo de osteomalacia es el déficit de vitamina D, porque la vitamina D tiene una función muy importante, que es absorber calcio y fósforo a nivel intestinal. Sobre todo va a haber una deficiencia de calcio en estos pacientes que va a impedir la formación normal de cristales de hidroxiapatita y por lo tanto se va a producir una alteración de la mineralización, una osteomalacia. ¿Cuál es el parámetro bioquímico o los parámetros bioquímicos que vamos a encontrar? Si recordamos de dónde procede la vitamina D tiene dos fuentes. Por un lado tenemos una fuente en la alimentación, alimentos que llevan vitamina D directamente, y por otro lado tenemos la exposición de la piel a los rayos ultravioleta. Las dos fuentes lo que van a llevar es a que el paciente tenga vitamina D3. La vitamina D3 no es muy eficaz desde el punto de vista metabólico. Se tiene que transformar en el hígado en 25-hidroxivitamina D3, primera hidroxilación que sufre, pero sobre todo la hidroxilación más importante es la siguiente, la que se produce en el riñón, produciéndose la 1,25-dihidroxivitamina D3. Bien, la 1,25-dihidroxivitamina D3 absorberá calcio y fósforo a nivel intestinal. Si yo no tengo vitamina D3, porque no tengo exposición solar, porque no tengo alimentación adecuada, lo cual es muy típico en los ancianos, sobre todo ingresados en centros de crónicos, bajará la vitamina D3, bajará la 25-hidroxivitamina D3 y bajará la 1,25-dihidroxivitamina D3.
con lo cual la absorción de calcio y fósforo disminuirá, con una tendencia a la hipocalcemia y a la hipofosforemia de estos pacientes. Lo que inmediatamente va a ocurrir es que va a haber un gran estímulo, si hay hipocalcemia, para la producción de paratormona, que es lo que conocemos como hiperparatiroidismo secundario. La paratormona lo que va a hacer es, ante la ausencia de una adecuada absorción de calcio, va a ir al hueso y va a activar la resorción, o sea, va a activar el osteoclasto, con lo cual se va a liberar calcio a sangre periférica. Y el otro efecto que va a producir es, a nivel renal, aumentar la depuración renal de fosfatos. Este aumento de la depuración renal de fosfato junto a una absorción insuficiente de fosfatos va a tender a que el paciente tenga hipofosforemia en sangre. ¿Qué patrón bioquímico puedo esperar dentro de las respuestas que me ofrecen en la pregunta? Si analizamos la primera, dice PTH normal o baja. Mal. La PTH estará aumentada por hiperparatiroidismo secundario. La segunda respuesta me dice hiperfosfaturia, correcto, por la paratormona. Normocalcemia, ¿puede llegar a haber normocalcemia? Sí, por el efecto del hiperparatiroidismo secundario. Y en tercer lugar dice hiperparatiroidismo secundario. Esta respuesta la damos como correcta. Veamos por qué la 3 no vale. Hipocalcemia puede ocurrir, puede llegar a haber normocalcemia por el hiperparasecundario, o no puede llegar a ser suficientemente eficaz y por lo tanto tener hipocalcemia. Hiperfosforemia, ahí es donde es incorrecto porque hemos dicho que habrá hipofosforemia. La 4 dice hipofosforemia, correcto. Disminución de la depuración renal de fosfato, incorrecto porque hay aumento de la depuración renal de fosfato por PTH aumentada. Y finalmente la respuesta del 5 tampoco es correcta porque en primer lugar el C25 hidroxivitamina D normal, no, estará baja. Por lo tanto, la única respuesta posible es la 2. Hiperfosfaturia por el hiperparatiroidismo secundario. Normocalcemia puede ocurrir por el efecto que decimos en la paratormona a nivel del hueso, aumentando la resorción ósea, liberando calcio a sangre periférica, y la paratormona siempre estará muy aumentada, como dices. Pregunta 35. De nuevo nos encontramos ante un caso clínico en el cual el aspecto radiológico y analítico nos va a permitir establecer el diagnóstico de lo que el paciente presenta. En primer lugar, la edad, 65 años, nos habla de un paciente ya adulto, anciano, en el cual nos dicen que tiene clínicamente dolor a nivel de la articulación coxofemoral y en primer lugar la radiografía dice que tiene esclerosis en la pala ilíaca, ramas cilio-isquiopubianas con zonas mixtas, es decir, zonas escleróticas y zonas líticas. Un patrón mixto esclerótico y lítico es muy característico de la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet tiende a aparecer en personas mayores, por encima de los 55-60 años, por lo tanto la edad es compatible, y desde el punto de vista clínico nos puede producir muchas veces un patrón asintomático, pero otras veces nos produce algún dolor óseo, sobre todo en los huesos más frecuentemente afectados, que os recuerdo que en primer lugar es la pelvis y en segundo lugar es el fémur. Por lo tanto, que haya afectación de la articulación coxofemoral es habitual en la enfermedad. Desde el punto de vista radiológico nos dicen que también hay afectación de la columna vertebral, donde es muy típico el patrón que llamamos de esclerosis en marco o cuadro, es decir, se esclerosan los márgenes de los cuerpos vertebrales. La mamografía nos mostrará la captación patológica de aquellas localizaciones que tienen enfermedad de Payet, ya que la mamografía es inespecífica, aumenta la captación en cualquier lugar donde haya un metabolismo alterado. Y desde el punto de vista analítico hay que recordar que la enfermedad de Payet es una enfermedad benigna, en la cual no encontraremos alteraciones analíticas de velocidad de sedimentación, anemia, etcétera, que nos deberían hacer pensar en primer lugar que se trata de un paciente que tiene una enfermedad neoplásica con metástasis en el hueso. Bien, lo que sí encontraremos analíticamente es una alteración de los parámetros de formación de hueso, elevación de fosfatasa alcalina y de resorción ósea, que es la hidroxiprolina. Por lo tanto, elevación de formación y resorción ósea típica de la enfermedad de Payet. Finalmente nos dice qué actitud terapéutica es la más apropiada en el
enfermo. Desde el punto de vista del tratamiento, hoy en día la enfermedad de Payet hay que dividir dos grandes grupos. Los pacientes asintomáticos no requieren tratamiento, pero en este caso sí que nos dicen que tiene dolor en la articulación coxofemoral. El otro gran grupo, el de los pacientes sintomáticos, requieren tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Los bifosfonatos. Los bifosfonatos inactivan, inhiben el osteoclasto y por lo tanto la fase inicial de la enfermedad, que es la de absorción ósea muy intensa, se va a ver inhibida, y la formación ósea exagerada que posteriormente tiene el paciente también por este motivo se inhibirá de manera secundaria. Por lo tanto, tenemos que buscar dentro de las respuestas donde aparezca un bifosfonato. La respuesta 2 nos dice alendronato. El alendronato es un bifosfonato y por lo tanto esta es la respuesta correcta. Pregunta 36. Uno de los temas más debatidos hoy en día en la sanidad es cuáles son las indicaciones para realizar una densitometría. Este tema incluso motiva debates a nivel internacional porque podemos ver que en unos países las indicaciones son unas y en otros países son otras. Está especialmente indicada la realización de una densitometría en aquellos casos en los que asumamos que puede haber una pérdida de masa ósea acelerada, fundamentalmente en una mujer. Bien, en primer lugar, la respuesta 1 en esta pregunta nos dice menopausia precoz. Sabemos que la menopausia precoz, la pérdida estrogénica precoz, va a aumentar rápidamente la pérdida de masa ósea y por lo tanto es una indicación de realizar una densitometría. Otra de las indicaciones que aparecen en esta pregunta es la respuesta 2, nos dice amenorrea secundaria prolongada. Estaríamos en una situación similar a la anterior. La amenorrea prolongada va a hacer que no haya producción estrogénica y por lo tanto una pérdida acelerada de hueso. También es indicación de realización de una densitometría. Monitorización del tratamiento. ¿Exige la realización de densitometría? Es conveniente, se considera una indicación correcta. Debemos hacer una primera densitometría y luego aproximadamente cada 2 años comprobar con el tratamiento que le estamos poniendo al paciente qué respuesta está teniendo. Por lo tanto lo medimos realizando densitometría, como decimos, aproximadamente cada 2 años, como dice la respuesta 4. Y luego también es adecuado estudiar a aquellos pacientes que asumimos que la densidad mineral ósea se pueda perder de una manera más rápida, por ejemplo por enfermedades endocrinas, como puede ser un hiperparatiroidismo o como puede ser un hipogonadismo, como nos indica la respuesta 5. Bien, por lo tanto vemos la menopausia precoz, la menorrea prolongada, las causas que aceleran la pérdida de masa ósea como causas endocrinas como el hipogonadismo o la monitorización del tratamiento requieren la realización de densitometría. ¿En quién no sería obligatoria? En una mujer no es obligatoria, en una mujer posmenopáusica sana en edad normal para la menopausia, como es la respuesta 3, a los 48 años. Si bien es cierto que si esta paciente quiere conocer su masa ósea, al menos en España se considera que se puede realizar una densitometría por este motivo, pero ya no sería obligatoria, sino solo por expreso deseo de la paciente.